Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, durante las últimas semanas nosotros hemos estado abordando sobre el sistema digestivo. Conocemos ya prácticamente todo el funcionamiento, conocemos los órganos que lo conforman, la función de cada órgano y el trabajo en conjunto. Conocemos la fisiología digestiva, ¿ok? Entonces sabemos qué funciones ya se da por ejemplo, la absorción, la digestión, ¿no? En qué órganos se desarrolla, o sea, todo eso ya está totalmente conocido, pero no podíamos terminar de hablar de este tema si, obviamente, si no tratábamos la parte de patologías, porque son muchas patologías las que afectan al sistema digestivo. Nos faltaría tiempo, chicos, para poder abordar todas, pero definitivamente sería bueno conocer algunas, ¿no? Y obviamente los aspectos más generales, ¿no? Por ejemplo, las causas, ¿no? ¿Quién genera este tipo de patologías? ¿O cuál es la alteración, ¿no? En la función de un determinado órgano, ¿no? De este sistema. Y saber, por ejemplo, la sintomatología y algunas medidas de prevención y tratamiento de manera general, ¿no? De estas patologías. ¿Ya? Entonces, empecemos. Dentro de las patologías que les he, ¿no? He considerado importante, bueno, y la más común es la apendicitis, ¿no? El apéndice es una estructura que se encuentra a nivel del colon, ¿ok? O sea, estamos hablando del intestino grueso. Como puedes ver acá, miren, acá tenemos un apéndice normal y acá tenemos un apéndice inflamado, ¿ok? Ahora, apendicitis, ¿qué significa itis? Inflamación del apéndice, ¿ok? Ahora, entonces, eh, sigamos hablando de este órgano. O sea, ¿dónde está ubicado? Obviamente en el abdomen, específicamente en mi intestino grueso. ¿En qué parte? En el lado derecho. ¿En qué región, profesor? En la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? En la actualidad no se conoce o no se tiene, eh, o sea, no se conoce alguna función para esta estructura. O sea, no se sabe, no tiene una función conocida, en otras palabras, ¿no? Entonces, su presencia o ausencia no afectaría en nada, ¿ok? Es por eso dice, es un órgano pequeño en forma de tubo unido a la primera parte del intestino grueso. Está ubicada en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene ninguna función conocida, ¿ok? Entonces, esa es la ubicación. Si hablamos de una región específica, es en la fosa ilíaca derecha, que es una región abdominopélica. De toda la región del abdomen y la pelvis se ha dividido en 9 regiones. Hay una región llamada fosa ilíaca derecha. Ahí vamos a encontrar justamente el apéndice, ¿ya? Y es una estructura que forma parte, no olvides, del intestino grueso, ¿sí? Dice que está ubicada específicamente en la primera parte del intestino grueso, ¿ok? Entonces, continuamos, ¿no? Ya sabemos que dónde está ubicado, que consiste es una inflamación y obviamente no se sabe, no se conoce alguna función con respecto para esa estructura. ¿Cuáles son las causas de esta inflamación de esta apéndice? Son variadas. Una, por ejemplo, es por bloqueo de heces, ¿no? ¿Qué pasa si las heces no tienen un tránsito habitual a nivel del colon? Esto podría, por ejemplo, generar un aumento de la presión a nivel del colon y, por ejemplo, generaría problemas para el flujo de la sangre. Y si no hay flujo de sangre, ¿no? A nivel del colon, obviamente estas células que forman parte de esta estructura no van a recibir el oxígeno necesario, por lo tanto van a empezar a morir. Esas células van a empezar en un inicio a inflamarse y luego van a empezar a infectarse. Entonces, eso generaría una inflamación en el apéndice. ¿Ok? Luego, ¿qué más podría generar una apendicitis? Por ejemplo, un cuerpo extraño. Por ejemplo, nosotros sabemos que durante nuestra alimentación a veces consumimos por malos hábitos aquellas sustancias que no pueden ser digeridas, ¿no? Por ejemplo, las gomas de mascar, algunas semillas. Esos al momento del tránsito por el colon, obviamente, por ahí van a pasar las sustancias que no van a ser absorbidas y no han podido ser digeridas, ¿ok? Se van a acumular en esa especie de capuchita o bolsita, ¿no?
y esto va a estar buen tiempo ahí y obviamente eso se va a infectar y por lo tanto esto puede provocar una inflamación del apéndice. También la presencia de algún tumor en esa zona, ¿no? Entonces hay tres posibles causas, uno por bloqueo de heces, uno por cuerpos extraños y otro por la presencia de alguna tumoración a nivel justamente donde se encuentra el apéndice. Entonces, eso podría generarte una inflamación del apéndice. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas en esta inflamación? El principal es el dolor en el abdomen. Ahora, el, a veces el dolor se irradia. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, ¿no? Si es una apendicitis, ¿no? Eso es lo que en un comienzo a veces uno lo confunde, por ejemplo, con un cólico o lo confunde, por ejemplo, con un problema estomacal nada más, ¿no? Entonces, al médico no solamente le basta saber que hay dolor, ¿no? O sea, tiene que hacer varias pruebas. Y por eso seguía de varios exámenes. Dice, el síntoma principal es el dolor en el abdomen, generalmente del lado derecho que va empeorando con el correr del tiempo. Otros síntomas asociados son el hinchazón en la zona abdominal, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, incapacidad para eliminar gases y también desarrollo de una fiebre, que no es tan elevada, pero se manifiesta también. Pero lo principal es el dolor agudo a nivel del lado derecho, ¿sí? Del abdomen, que es un dolor punzante, es un dolor sensible a la palpación, ¿ok? Y obviamente hay hinchazón, hay pérdida de apetito y todos estos síntomas que estamos mencionando, ¿ok? Entonces, ahora, ¿esto se puede complicar? Sí. Lo que pasa es que si hablamos de una inflamación es porque se ha generado una infección. Ahora, esta infección, la apéndice es como una bolsita que cuando ya se llena de supuración, o sea, de pus, puede reventar, ¿no? Y al reventar esa supuración o esa infección puede tener contacto con otros órganos y por lo tanto ya no es una apendicitis, sino ya estamos generando una infección en otras partes del abdomen, ¿no? Y esto podría llevar, por ejemplo, a un acceso abdominal o también llevar a una peritonitis, ¿sí? ¿Qué significa peritonitis? Inflamación del peritoneo. El peritoneo es una membrana que cubre toda la cavidad del abdomen. También se puede inflamar, ¿ok? Entonces, son varias complicaciones, pero la más, cuando ya la apendicitis no es tratada y está en un grado ya muy evolucionado, puede llegar a una peritonitis, ¿sí? Ahora, cuando ya es una peritonitis y obviamente a veces la infección puede llegar pasar a la sangre y hablamos de una infección generalizada. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que una apendicitis si no es tratada en el momento adecuado, en los tiempos adecuados, esto puede comprometer la vida de la persona ya que la infección puede llegar a la sangre y con la infección la sangre se dirige a muchos órganos y esto se llama una septicemia y la persona puede morir. ¿Ok? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues se hace una exploración física. Va el médico, le hace una historia clínica, le hacen un análisis de sangre, un análisis de orina, le toman placas, ¿sí? Y todo eso determina que el médico, ¿no?, dé un diagnóstico relacionado al apendicitis, ¿ok? De acuerdo a la sintomatología y a la exploración física que él realiza. Y obviamente también se apoya de algunas radiografías simples de abdomen, ¿ya? El tratamiento es netamente quirúrgico, ¿ok? El tratamiento, o sea, no hay que solamente cambiar la sintomatología, no, porque va a volver a suceder, ¿no? Entonces, acá lo que se recomienda es la extirpación. La extirpación es lo más recomendable, ¿no? Dice, para la apendicitis, la intervención quirúrgica se llama apendectomía o cirugía para remover completamente el apéndice, ¿ok? Como pueden ver en la imagen, ¿sí? Apendectomía. Vayamos a otra patología, que es la gastritis. Ahora, así como la apendicitis tiene varias causas, la gastritis también, ¿ok? La gastritis, ¿qué significa itis? Inflamación gástrica, inflamación de las paredes del estómago, ¿sí? Hablamos de las paredes del estómago. Entonces, ese es la patología en sí, el significado, inflamación de las paredes del estómago. Ahora, ¿por qué se inflama la pared de mi estómago? Uno, puede ser por un problema alimenticio,
¿Ok? Esa es una causa. Puede ser también por una infección bacteriana, ¿sí? Y ahorita se lo voy a explicar. A ver, cuando hablamos de un problema digestivo significa, a ver, ustedes saben que en el proceso de la digestión, cuando hemos visto que el bolo alimenticio pasa al estómago, luego de haber pasado por el esófago, pasa al estómago, pasa por el cardias, entra al estómago, es recibido por los jugos gástricos, ¿sí o no? El jugo gástrico que tiene HCl. ¿Y qué es el HCl? El ácido clorhídrico. Es un ácido, chicos. Entonces, pero ese ácido no es para que caiga sobre las paredes del estómago, es para que caiga sobre quién? Sobre el bolo alimenticio que ya recibe el nombre de quimo. O sea, sobre eso debería caer, sobre el bolo alimenticio para convertirse en quimo. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros, por ejemplo, cambiamos nuestros hábitos de alimentos. Por ejemplo, teníamos acostumbrado 8 de la mañana desayuno, 2 de la tarde almuerzo y una cena, ligera cena a las 7 de la noche. Pero ¿qué pasa por X motivos? Empezamos a hacer desórdenes alimenticios que ya no comemos a las horas que el cuerpo ya se había adaptado. Entonces, automáticamente el cuerpo, ¿no? Empieza a producir el jugo gástrico a las 2 de la tarde, pero ya no comes a las 2, comes a las 4. Estás haciendo una alteración en los tiempos. Pero yo te pregunto, a las 2 de la tarde ese ácido clorhídrico ya no va a caer, va a secretar, o sea, va a caer sobre el estómago, pero ya no sobre el bolo alimenticio, sino sobre la pared del estómago. Y así empieza. Yo sigo con mi desorden alimenticio, va aumentando el problema, va cayendo sobre las paredes del estómago. Entonces, si esto se da de manera frecuente, yo puedo irritar mis paredes del estómago, ¿ok? Y genero una inflamación. Inicialmente es una inflamación, está irritado, pero si yo no hago nada al respecto, esto puede agravarse y hasta desarrollarse úlceras. O sea, son como heridas abiertas que hay ahí en el estómago. Siempre y cuando, y todo parte de una pequeña inflamación. Entonces, un problema de la gastritis es un problema alimenticio, un desorden alimenticio. Y otro puede ser por una bacteria. Hay una famosa bacteria que ha tomado mucho renombre en estos últimos años, que es Helicobacter pylori. Y muchos de las personas que están infectadas con Helicobacter pylori les gusta, o sea, para empezar, esta bacteria le gusta vivir en el estómago. Está ahí. Ahora, se dice que a nivel mundial, más del 50% están con el Helicobacter, pero no desarrollan síntomas. Son muy pocos. ¿Y cuándo empieza a agravarse el problema del Helicobacter? Cuando estas personas tienen su sistema inmunológico deprimido, o sea, disminuido. Entonces, una vez que la persona se descuida en su alimentación, tiene sus bajas defensas, todo, ahí rebrota el Helicobacter que ya estaba esperando la oportunidad de generar la enfermedad. Es muy probable que todos nosotros lo tengamos, pero lo tengamos inactivo ahí, esperando la oportunidad de que tú te enfermes y tu sistema baje. Y ahí es donde va a aparecer el Helicobacter. ¿Sí? Hay muchas personas que se contagian de otras enfermedades, como por ejemplo el VIH, ¿sí? Y una vez que ustedes saben que el VIH es una ITS, ¿sí? Que obviamente va a disminuir tu sistema inmunológico. Entonces, en estas personas le comienzan a rebrotar otras enfermedades paralelas al VIH, y una de ellas es el Helicobacter. Se activa el Helicobacter pylori. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso, ese Helicobacter, como vive en el estómago, esa bacteria, hace daño a las paredes del estómago. Debilita esa mucosa que protege del ácido al estómago. Entonces, esa mucosa que protege a la pared del estómago, si ya está debilitada, cuando caiga el ácido, sí o no que le va a hacer daño ahora a la pared. Y es así como se genera una gastritis, causada por una bacteria llamada Helicobacter pylori. ¿Ok? Muchas personas que hacen dietas, ¿ok? Hacen, muchos creen que bajar de peso significa no comer. Entonces, si tú no comes bien, se bajan tus defensas. Muchas personas que hacen dietas muy rigurosas, al final se enferman. ¿Por qué? Porque activaron su Helicobacter pylori.
pensando que la solución era no comer. Y entiéndalo, bajar de peso no es dejar de comer. Tú dejas de comer, estás abriendo las puertas a muchos microorganismos para que hagan lo que quieran con tu cuerpo. Virus, bacterias, hongos, protozoarios. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con ese detalle. ¿Ya? Entonces ya vimos las causas de la gastritis. ¿Sí? También hay otros, pues, irritantes, sustancias externas, como por ejemplo el alcohol. El exceso de alcohol también va generando lesiones, ¿sí? Sobre las paredes del estómago. También hay también, por ejemplo, medicamentos. Hay medicamentos que te generan gastritis, te inducen la gastritis, son muy tóxicos, que dañan las paredes del corazón, como por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno. Por eso dice que se recomienda, hay muchos medicamentos que se recomiendan con alimentos para evitar que justamente no generen ese tipo de lesiones a nivel del estómago, ¿no? Y justamente lo que te mencioné, el Helicobacter pylori, infecciones, ¿ok? El ají en exceso también, hay que tener mucho cuidado. Bueno, los síntomas, pues es el ardor, ¿no? Los síntomas son muy variables ya que cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente. Los más frecuentes son malestar o dolor de estómago, náuseas, vómitos, eructos, ardor. Ya en casos más avanzados, presencia de sangre en el vómito o en las heces, ¿no? Entonces, el objetivo para el tratamiento es determinar cuál es la causa. De repente es una persona anoréxica. Ahí está el problema, es su problema alimenticio. El problema es que tiene su sistema inmunológico deprimido y se ha activado el Helicobacter, por ejemplo. ¿Mm? Se ha activado el Helicobacter pylori. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, Entonces hay que tener mucho cuidado con el Helicobacter pylori. ¿Sí? Ahora hay exámenes de laboratorio que te permiten saber si tienes el Helicobacter en el cuerpo, ¿no? Entonces todas esas cositas hay que tener en cuenta para la gastritis. ¿Ok? También el exceso de alcohol y tabaco, ojo, también son sustancias nocivas, ¿no? El exceso de medicamentos también. Hay personas, por ejemplo, que reciben tratamientos con, por ejemplo, al día están que toman 6, 7, 8 pastillas. Y eso genera también, podrían generar, como son tan irritantes, podrían generar un problema también de inflamación del estómago, una gastritis por exceso de fármacos. ¿Ok? Y el tratamiento, pues hay varios tratamientos. Primero determinar la causa. Si es bacteriano, antibióticos. Y obviamente algunas sustancias que hacen de que ya no se segregue el HCl, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿no? Disminuya su producción. De esta manera permite que se cicatrice las heridas que se han generado o la inflamación que se ha generado en las paredes del estómago. ¿Ok? Hay tratamiento definitivamente. Siempre y cuando determinando la causa del problema. Sí, obviamente, pues no la prevención dependiendo, ¿no? Dependiendo si de la causa, ¿no? Bueno, estas son recomendaciones. Bueno, colitis ulcerosa, otra patología importante, ¿no? Dentro de ella, profesor, colitis, ¿qué afecta? ¿Qué órgano afecta? El intestino grueso, o sea, el colon. Colitis ulcerosa, ¿qué significa que se forman úlceras en el colon? ¿En dónde? En el intestino grueso. Dice, es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que afecta a la mucosa del intestino grueso o colon. Entiéndalo, intestino grueso o colon es lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando cuando hablamos de colitis, hablamos de que el órgano afectado es el intestino grueso. La afectación, o sea, el daño, dice, se inicia en el recto, ¿sí? Y de forma continua puede alcanzar una extensión variable en sentido proximal hacia el ciego. Entonces, justamente estamos hablando de estructuras que pertenecen al intestino grueso. ¿Ya? Las causas se desconocen. ¿Ya? Pero las personas que padecen una afección tienen problemas con el sistema inmunitario. Sin embargo, no está claro si los problemas inmunitarios causan enfermedades. No es que causen, a ver, eso es lo que yo quiero que entiendan. A veces nosotros tenemos, a veces somos asintomáticos a muchas infecciones de bacterias, virus. Entonces, ellos están en nuestro cuerpo, ¿no? Esperando la oportunidad. Entonces, por eso que cuando hay personas que se enferman, siempre le aparece una enfermedad paralela o una enfermedad oportunista, ¿no? Y todo eso va a depender del sistema inmunológico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, tienen cáncer, ¿no?
Entonces, están con tratamiento de cáncer, reciben quimioterapia, radioterapia, su sistema inmunológico está muy deprimido y ahí aparecen las enfermedades oportunistas. Y le puede aparecer a esta persona con cáncer una colitis ulcerosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta. ¿Ya? Los síntomas, pues son variables, ¿no? Diarrea, si hay un problema en el colon, definitivamente se manifiesta con diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, cansancio, fatiga, anorexia, ¿no? Bueno, y para determinar para el diagnóstico, pues se hace una prueba de sangre, ¿no? Se hace una prueba de sangre, se puede hacer una endoscopía también, ¿no? Para ver directamente eh, cómo está justamente las paredes de ese colon, ¿no? También se puede utilizar muestras de biopsia, dependiendo de la patología que haya presente, que esté presente ahí en el colon, ¿no? Y se puede tomar radiografías y ecografías. Entonces, el tratamiento, por lo general, miren, mira acá hay un colon, acá está, mira, la luz del colon está inflamado, ¿no? Hay medicación para tratar, dependiendo de la causa, si es bacteriano, si es causado, por ejemplo, por algunas sustancias que están consumiendo, ¿no? Entonces, eso podría generar una colitis ulcerosa. Entonces, es dependiendo de la causa, el tratamiento que se va a usar, ¿ya? Entonces, colitis ulcerosa, intestino grueso. Enteritis crónica, profesor. En una enteritis, ¿qué órgano está afectado? El intestino delgado. Enteritis, itis, colitis, itis del colon, inflamación del colon, itis, inflamación de enteritis del intestino delgado. ¿Ok? Todo lo que termina en itis es inflamación. Y si hablamos de enteritis, inflamación del intestino delgado. ¿Sí? En unos casos dicha inflamación incluye el estómago, claro, podría diseminarse, ¿no? ¿No? Podría generar una inflamación del intestino delgado. ¿No? Es causada por comer o beber sustancias contaminadas con bacterias o virus, o sea, una infección viral o una infección bacteriana que le guste justamente hospedarse en el sistema digestivo podría generar una enteritis. ¿Ok? Los gérmenes se establecen en el intestino delgado causando inflamación y edema que pueden provocar dolor abdominal, cólicos, diarrea, fiebre y deshidratación. ¿Ok? Los síntomas, dolor abdominal, diarrea aguda, ¿sí? Inapetencia y vómitos. Síntomas general de una enteritis, inflamación del intestino delgado. El diagnóstico, definitivamente, un análisis de sangre para ver si hay algún patógeno, ¿sí? Hay examen de rayos X y la endoscopía es para, obviamente, analizar directamente cómo está nuestro intestino delgado, ¿no? Una forma de acceso, como ven en la imagen, una manera directa es la endoscopía realizarla a través del ano, ¿sí? Para tener, obviamente el recorrido sería más corto que ir por la boca, ¿sí o no? Entonces, es una forma para hacer la endoscopía, ¿no? Y obviamente el tratamiento, vuelvo a decir, depende de la causa que lo está generando. Si es por un microorganismo, antibióticos, ¿sí? Y determina la causa, ¿ya? Dependiendo de la causa. ¿Ok, muchachos? Las recomendaciones, pues, ¿no? Tratar de evitar contaminación de alimentos contaminados, etc. Bueno, los cálculos biliares, otra patología. Cálculos biliares, vesícula biliar. Mira la imagen. Acá está la vesícula biliar, la presencia de cálculos. ¿Ok? Son depósitos duros que se forman dentro de la vesícula biliar. Los cálculos renales, ¿dónde? Dentro del riñón. La vesícula biliar también puede formar cálculos, depósitos duros. Estos cálculos pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf. Claro, hay distintas dimensiones, ¿no? Obviamente el tamaño es lo que genera el problema, ¿no? Y obviamente es doloroso, ¿sí? Estos cálculos dicen, hablamos de la bilis, porque ahí se almacena la bilis, estos cálculos están compuestos de colesterol, que son los más abundantes. ¿Ya? Hay cálculos compuestos por bilirrubina, que también es un pigmento presente en la bilis, que se denomina, son pigmentos que está presente ahí. ¿Sí? Se presenta cuando los glóbulos rojos se están destruyendo y hay demasiada bilirrubina en la bilis. Claro, ¿no? La bilirrubina. Síntomas. Igual, hay la presencia del dolor definitivamente, el dolor en la parte superior derecho o media del abdomen, fiebre, ese es color amarillo, la pigmentación amarilla es presencia de la bilirrubina, perdón, de ese pigmento que está en exceso. El diagnóstico, miren, le toman una ecografía, mira cómo está la vesícula biliar, llena justamente de cálculos, ¿ok?
Entonces, ahí se hace el tratamiento, ¿no? Durante el episodio del cólico biliar se aconseja reposo digestivo, calor local y analgesia. Se recomienda el uso de un AINES, que es un antiinflamatorio, ya que además de aliviar los síntomas, pueden prevenir la progresión del cuadro hacia una colestitis aguda. Claro, esto ya es más avanzado, ya cuando estos cálculos van yendo por los conductos por donde sale la bilis. Entonces ahí es más avanzado y eso generaría más problemas. ¿Ok? ¿Y qué recomendaciones? Pues para evitar este tipo de casos es mantener el peso ideal, un peso regular, ¿no? Evitar comidas abundantes o muy grasosas y evitar que las comidas le produzcan indigestión. Y reducir el colesterol en la dieta. ¿Ok, muchachos? Hemos visto algunas patologías. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su